Les sugiero que no se pierdan lo que vamos a ver, porque hay videos que son increíbles. Y es una organización muy, pero muy peligrosa, que es increíble que no haya sido detectada por ningún organismo de defensa nacional. Estamos hablando de una organización muy peligrosa. Vamos a contador, no, espectadores, acá. Vamos a buscar acá. Esperen que quiero corregir esto que me vuelve loco, que no está encuadrado. ¿Por qué no está encuadrado? Acá. Y está muy grande. Está muy grande ahí. Ahí está. Ahí entraron. Perdón. Veo los detalles que no encuadran. Bueno, y vamos a buscar la noticia. Aquí la tengo. No, esta no es la noticia. Es esta. Es esta la noticia. Bueno, vamos a ponerla aquí. Vamos a buscar un navegador. Vamos a buscar un navegador para mostrárselo. Bueno. Vamos a traerlo para acá, la noticia. Ahí está. Vamos a agrandarlo un poquito y vamos a leerla. ¿Quiénes son las mujeres rusas detenidas junto al líder de una secta en Bariloche? Un parto rodeado de sospechas en un hospital local llevó a los investigadores a una presunta organización de trata de personas vinculada a una organización denominada Ahran de Zambala. Yo quiero hacer una distinción y le quiero agradecer públicamente a este profesional de la salud que pudo distinguir que estaba ante una posible organización coercitiva y que sin dudarlo denunció ante las autoridades. Acá no hubo un organismo de inteligencia del Estado, ¿eh? Acá no hubo un organismo de seguridad, no hubo Fuerzas Armadas, no estuvo la CIDE, no hubo nadie. Acá hubo un médico que detectó que había posibles víctimas de un grupo coercitivo y dio parte a las autoridades. Eso es increíble. Un médico. Gracias, papá. Gracias. Papá o mamá, no sé. No, me parece que es un hombre médico. Pero, en serio, quiero súper agradecerle. Ojalá pueda conseguir su nombre, su apellido y llamarlo y agradecerle. Porque, sinceramente, es muy lindo ver que cada vez más gente conoce la problemática. La gente va conociendo el boca en boca, el canal, hace que la gente sea más consciente y esté prevenida y pueda denunciar los delitos. Por eso es importante que todos nos sumemos a las campañas de activismo para llevar adelante las campañas de concientización. Bueno, sigamos. Este médico vio que había algo raro, una chica que fue a tener un niño en un parto, que decían que tenía 22 años, pero tenía 15 aparentemente. Vamos a leer la noticia. 7 mujeres rusas con signos de malnutrición, algunas de ellas con muy poco pelo, fueron detenidas este viernes en la sala de embarque del aeropuerto de Bariloche por la PCA. La PCA es la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, cuando se proponían abordar un vuelo junto a un enigmático hombre vestido con un buzo adornado con lobos. Se trataba de Konstantin Rudnet, el líder de una secta denominada Ahran Zambala, condenado a 11 años de prisión por abuso sexual en Rusia y apuntado por desaparición de personas en Montenegro. Un tipo jodido. Cuando los agentes llevaron a Rudnek, el hombre intentó cortarse el cuello con una hoja de afeitar que llevaba en su billetera. ¿Escuchan? Cuando intentaron detener al líder, él agarró una gilet que tenía en su bolsillo y se intentó cortar el cuello. ¿Se dan cuenta? El nivel de peligrosidad que tenía este grupo, esta organización coercitiva. No lo logró, fue rápidamente reducido y esposado. Su nombre estaba en una orden de detención firmada por el juez federal Gustavo Zapata y solicitada por el fiscal Fernando Arrigo por trata de personas.
Tras una investigación de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al revisar su equipaje, los agentes encontraron pastillas de cocaína. Recuerdan que en Rusia fue detenido por esto también, ¿no? Bueno, aquí tienen la foto de las víctimas, que son victimarias seguramente también, que están siendo tomadas como víctimas seguras, pero lamentablemente... Miren el tema de la ropa, ¿eh? Tienen código de vestimenta y después les voy a contar por qué. Sus acompañantes, que presentaban características físicas similares a los observados en otras mujeres que habían sido aprendidas días antes, también fueron apresadas e incomunicadas. Pero fuentes del caso aseguran a Infobae que sospechan que podrían ser víctimas del dios de la estrella sirio. Ya se le cabe una idea. Sí, son víctimas de esta organización coercitiva liderada por este tipo. Pero, como yo siempre les digo, estas organizaciones captan a víctimas vulnerables y las transforman en victimarias. Siempre. Obligándolas a reclutar a otras víctimas, obligándolas a seguir órdenes de abuso hacia otras víctimas de jerarquías más bajas. Es como una estafa piramidal. Es todo piramidal. Va desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Espérenme en 2 minutos que le pongo un poco de azúcar al té, porque estoy arruinado, perdón. Bueno, fueron apresadas, incomunicadas. Esto ya lo conté. Sin embargo, deben estudiar el rol que tenía cada una de ellas. Bueno, acá tenemos un gran problema. Cuando se utiliza la figura de trata de personas, tenemos el gran problema, es que no es una figura adecuada a nuestra problemática. ¿Es la más cercana? Sí, pero no es apropiada. ¿Por qué? Porque muchas veces favorece a estas organizaciones coercitivas. ¿Cómo la favorece? Al no distinguir la operatoria, las víctimas, que son victimarias a su vez, son juzgadas como víctimas muchas veces. Y no son juzgadas como victimarias. Entonces, acá hay una problemática que no tiene tipificación exclusiva sobre la operatoria, y como no tiene una tipificación adecuada, no se logra llegar a la justicia como corresponde. Porque claro, dentro de toda esta cadena de sometimiento, siempre hay alguien que fue víctima de alguien y que es más débil. Quizás incluso víctimas que aún no han llegado a ser victimarias y no van a tener justicia porque parte de la causa es tomar como víctimas a sus propios victimarios. Es complejo el tema, espero que se explique, que se entienda, espero que se entienda. Es muy complejo de explicar. Ahora, lo que tiene que hacer un juez es evaluar cuán víctima es y cuán victimaria es. ¿Cuál fue el rol más importante de esa persona dentro de la organización? ¿Como jerarquía principal? ¿Como líder? ¿Como victimaria? ¿O como víctima? ¿Estuvo 5 años como víctima y 10 como victimaria? ¿O estuvo 5 como víctima y 1 año como victimaria? Es algo que no está tipificado y que hoy en día juega en contra en estas causas porque no se logra la justicia como se debe. ¿Se entiende? Siempre hay alguien que queda sin justicia dentro de estas tipificaciones que no se amoldan al 100% de lo que es la problemática. Entonces, acá lo que dice la justicia es, sin embargo, deben estudiar el rol que tenía cada una de ellas. Básicamente lo que va a hacer la justicia es agarrar a las cabecillas más destacadas, pero a otros que tienen responsabilidades no los van a juzgar. Debido a que también podrían ser cómplices de un presunto caso de trata. Esperan en ese sentido que las pericias a los celulares secuestrados esclarezcan su situación. Las detenciones continuaron. Otras 2 mujeres fueron detenidas cuando llegaron en un vehículo al aeropuerto patagónico. Esto es importante también. Lograron, como sucedió con la Escuela de Yoga de Buenos Aires, lograron hacer un operativo en conjunto en ambos aeropuertos.
en el aeropuerto de Bariloche y en el aeropuerto que está ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo cual lograron apresar a todos los que se estaban queriendo ir del país. Algunos iban a México y creo que otros iban a Brasil. Y hay un origen ahí. De hecho, hay distintas filiales que hacían un parate en Brasil y luego se iban a Rusia. No sé cuál es el fundamento de hacer esa escala, si tienen otra filial ahí fuerte en la cual paran un tiempo y después se van a Rusia, o lo hacen para confundir o pasar desapercibido, no lo sé. Pero bueno, miren la vestimenta, ¿eh? Es una vestimenta particular. Todas tienen una manera de vestir bastante similar, ropas negras. En total fueron 14 los apresados. Todos habían adquirido sus pasajes a través de la misma agencia de turismo y compartían el mismo trayecto Bariloche-Brasil, con conexión en Buenos Aires. Sospechan que el plan era escapar sin dejar otro cabo suelto, más que la joven rusa embarazada que dio origen a la causa. Se estaban fugando prácticamente. Como resultado del procedimiento conjunto entre la PFA y la PSA, se incautaron 131 pastillas de cocaína, 2 camionetas, 12 teléfonos celulares, un teléfono satelital, un handy con antena, 3 notebooks con sus cargadores, 10 chips de telefonía, $14.000, más de $1.000.000 y otras divisas, además de pasaporte, tarjetas y documentación de interés para la causa. ¿Quiénes son las apresadas y qué hacían en Bariloche junto al líder? Bueno, están investigándolo. La verdad que claramente esto es una organización coercitiva que se fusiona con el tráfico de sustancias y la explotación sexual de las chicas. No hay duda. Ante este escenario, la Fiscalía dispuso que se implante una discreta vigilancia sobre el hospital porque el médico que atendió a esta joven alertó a las autoridades y pusieron una guardia y detectaron el regreso de las sospechosas, las lograron interceptar. Había 2 mujeres muy sospechosas que estaban al lado de la más joven. Como ustedes saben, las organizaciones coercitivas, los líderes a los jóvenes, a los adeptos más jóvenes, los suelen custodiar. Envían adeptos de más jerarquía que los tienen bajo control para controlarlos. Acá había chicas muy jovencitas que eran controladas por adeptos de mayor rango. Esto sucede en todos lados. Testigos de Jehová, Cienciología, lo hacen siempre. Así que bueno. Bueno, aquí hay un par de datos de algunas supuestas de algunas víctimas. Y de todos los aprendidos. Pero, vamos a ir por acá. Aquí lo importante es los datos de esta organización, el historial. Hay algo que me alertó muchísimo, y es que en Rusia, al líder de esta organización, en un momento se lo acusó de ser de promover masivamente el contagio del HIV. Como les expliqué anteriormente, esta organización tiene muchas similitudes con la organización coercitiva de Osho. Dentro de estas organizaciones se practicaba como el libre amor. Básicamente lo que hacían era utilizar a las chicas para esclavizarlas sexualmente. Y en estas prácticas no había cuidados. Por lo cual, dentro de este tipo de grupos, solía haber problemas con el contagio de enfermedades. Y también un grupo jerarquizado donde las víctimas rodeaban al líder, al cual se lo brindaba se le armaba una especie de harén privado. Esto acá en Argentina ya lo hemos visto cuando hemos desbaratado la organización de Mario Indig, alias el maestro Meir, alias el gurú que odia a las mujeres, que se terminó profugando
y aparentemente terminó muriendo en la clandestinidad en plena fuga. Eso es lo que dicen sus abogados. Dicen que falleció por una neumonía y que se lo cremó. Nunca lo vimos más a Mario Indig. Para mí no se murió, para mí está en el exterior, conjunto parte de sus adeptos. Este señor también tenía su harén privado, con el cual tuvo muchos hijos, y se pudo comprobar que con las adeptas que abusó de estas adeptas, además de tener hijos, las contagió de una enfermedad que era HPV. El virus de papiloma humano, creo que es el nombre completo. Bueno, las había contagiado a todas las chicas, por lo cual dieron que además había hijos no reconocidos de él, que luego del episodio judicial se hicieron ADN y descubrieron que eran todos hijos del líder. En este caso está sucediendo lo mismo. Se lo acusó de promover el contagio de este tipo de enfermedades. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.